El Kuru es una enfermedad cerebral que ataca a seres humanos y animales. Fue descubierta en la población de Nueva Guinea, en donde se tenía por ritual que la mayor parte de mujeres y niños debían consumir cerebros humanos de los jefes de cada una de las tribus que fallecía, lo que originaba que si estas personas llegaban a tener contacto con cerebros infectados, se iban a empezar a generar estas cavernas o huecos que a simple vista iban a ser visibles para el microscopio y tenían el aspecto de una esponja. Esta enfermedad no presenta cura, no tiene como tal un plan de tratamiento, ya que afecta toda la masa cerebral, generando síntomas como problemas para caminar, mala coordinación progresiva, dificultad para tragar, dificultad para hablar, cambios en los estados de ánimo. Las personas podían estar en un episodio de tristeza y depresión y resultaban o generaban explosiones súbitas de risa. Presentaban temblores y espasmos musculares, dolor en piernas y brazos y llanto sin motivo aparente. Creutzfeldt-Jakob es una forma de daño cerebral que lleva a la disminución rápida del funcionamiento mental y del movimiento. Se da en tres maneras: espontánea, que no hay factores conocidos para la enfermedad; hereditaria por el historial familiar; y adquirida transmitida por exposición al tejido cerebral. Se da por una mala configuración en las proteínas llamadas priones, que en las personas y en las vacas se da como encefalopatías espongiformes que conducen a la degeneración espongiforme del cerebro, y se cree que es causada por la conversión de partículas infecciosas proteínicas que causan la muerte. La meningitis bacteriana es una infección causada por diversas bacterias como Streptococcus pneumoniae o la Haemophilus influenza, que afecta principalmente a la aracnoides y a la pía madre, provocando un aumento en el número de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Los síntomas son cefalea, vómitos, hipersensibilidad a los estímulos y fiebre. Las consecuencias neurológicas es hipoacusia, que muchas veces puede llegar a la sordera, ya que en las meninges se puede ver afectado el oído interno por el daño de las células y de las fibras de estas. Y la hidrocefalia, demasiado líquido cefalorraquídeo, ejerce presión sobre el cerebro, lo cual empuja hacia arriba y puede causar el daño del tejido cerebral. La lepra es una infección granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium leprae. Esta se da de dos formas, que es lepra lepramotosa, se desarrolla una importante respuesta humoral y se observa un gran número de bacterias en los micrófagos démicos y en las células de Schwann. Y la lepra tuberculoide, muestran una reacción inmunitaria a las células con números linfocitos y granulomatosos en los tejidos, pero no un número relevante en las bacterias como tal. El absceso cerebral es una colección de material purulento dentro del cerebro que suele estar asociado a edema, constituyendo un proceso necrótico cuando los microorganismos se multiplican y destruyen más células cerebrales. El absceso se comporta como una masa que crece y que al extenderse produce aumento en la presión intracraneal. Los síntomas, primero es la hipertensión intracraneal, que es el incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Segundo, síndrome tumoral intercerebral, cefaleas, náuseas y vómitos, ataques convulsivos generalizados, edema papilar y fiebre moderada. Las manifestaciones clínicas son variadas, a veces de instalaciones violentas o no siempre se encuentran presentes la tríada característica de la fiebre, cefalea y signos focales. El diagnóstico diferencial es amplio y la sospecha clínica debe ser precoz para lograr un tratamiento oportuno. La encefalitis es producida por el herpes simple, es una enfermedad viral más frecuente del sistema nervioso. Su incidencia es de un caso por cada 300 personas en el año, afectando a todo el grupo de edad. Esta enfermedad se daba en el 70% de las personas, pero el índice ha descendido en el 20% de los casos. Tras varios días de fiebre, cefalea y náuseas, el paciente presenta trastornos de percepción olfatoria, afasia, crisis y alteraciones de carácter junto con el estado de ecnovolución, afectando los lóbulos temporales internos y el lóbulo frontal.
Las causas de la encefalitis suelen ser causadas por un virus. Muchos virus lo pueden provocar. La exposición puede suceder a través de inhalaciones por la nariz, boca o garganta, alimentos o bebidas contaminadas, picadura de mosquitos o contacto con la piel. La encefalitis causada por el virus del herpes siempre es la causa principal de los casos más grandes en todas las edades, incluso en los recién nacidos. Las vacunas de rutina han reducido considerablemente la encefalitis que se deben a algunos virus que incluyen el sarampión, paperas, la rabia, la rubéola y la varicela. Luego de que el virus entra en el cuerpo, el tejido cerebral se hincha. Esto puede destruir las neuronas y provocar sangrado en el cerebro y daño cerebral. Otras causas de encefalitis pueden incluir una reacción alérgica a vacunas, enfermedades autoinmunitarias, bacterias como la enfermedad de sífilis y tuberculosis, parásitos como nematodos y toxoplasmosis en pacientes con VIH o SIDA y otras personas que tengan el sistema inmunitario debilitado. El daño cerebral pertenece a los casos y puede afectar la audición, la memoria, el control muscular, la sensibilidad, el lenguaje y la visión. El VIH es llamado el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus neutrópico que penetra el sistema nervioso central en las primeras fases de la infección. Se propaga por medio del contacto sexual a través de la sangre y de madre a hijo. Los síntomas son dolor de cabeza, muscular, dolor de garganta, úlceras, ganglios linfáticos inflamados. La última fase es el SIDA, donde ya hay un reencuentro de linfocitos por debajo de los 200. Todas las áreas pueden ser afectadas, pero la sustancia blanca, los núcleos basales y el tálamo, donde son las áreas subcorticales, son los lugares más afectados. Existe una pérdida de volumen cerebral y aparecen comportamientos conductuales como la psicosis, depresión y delirio. La siguiente enfermedad es el botulismo. Es una enfermedad causada por la bacteria Clostridium botulinum. Esta bacteria está en el organismo y puede entrar a través de heridas o por ingerirla. Los signos son topsis, ausencia de los reflejos nauseosos, intestino paralizado, problemas del habla. Este signo del botulismo, en especial donde no hay fiebre, se caracteriza porque es la única patología donde no existe este signo. La toxina del botulismo se observa y es llevada por la vía linfática hasta que se une a la membrana presináptica de la unión neuromuscular. La toxina del botulismo se absorbe a través del tracto digestivo y es llevada por vía linfática hasta que se une a la membrana presináptica de la unión neuromuscular. De esta manera produce la parálisis flácida de los miembros superiores e inferiores y la afección en pares craneales. La siguiente patología es la malaria cerebral. Es causada por una infección de Plasmodium, que es una enfermedad parasitaria más frecuente a nivel global, ya que afecta al 5% de la población. Esta se transmite también por un mosquito llamado Anopheles. En ocasiones los síntomas puede estar la presencia del coma agudo, pero también la cefalea, tos, fiebre y náuseas. Las secuelas neurológicas principalmente afectan al desarrollo psicomotor. El tétano es una infección del sistema nervioso que se da por una bacteria llamada Clostridium tetani, el cual se encuentra en las heces fecales y en la boca de los animales y también en el suelo. Este se adquiere o se transmite por medio de la penetración en las lesiones o heridas de las personas. Los síntomas son babeo, sudoración, fiebre, espasmos, irritabilidad, dificultad y micciones. El tratamiento es común como cualquier infección, con antibióticos, se necesita reposo, en algunas circunstancias se necesita cirugía para poder limpiar la herida que fue contaminada. Las enfermedades mitóticas son inflamaciones originadas por hongos. Esto puede tener algunos factores de riesgo como lo es el SIDA, trasplantes de órgano, quemaduras, etcétera, que son las personas que son mucho más débiles o propensas a poder padecer esta infección. Los síntomas son casi parecidos a las otras diferentes infecciones. Existen varias enfermedades de estas como la criptocosis, la candidiasis, la mucormicosis, el aspergilosis y coccidiomicosis. La toxoplasmosis es la usualmente que le da a las personas por comer carne no bien cocinada o por el contacto con las heces fecales. Muchas veces se ha escuchado un mito sobre las madres en donde se alejan a los animales porque puede producir esta enfermedad. La verdad es que no el animal en sí la produce, sino el hecho de que la madre tenga algún contacto con las heces fecales de este animal.
Los síntomas son también parecidos: fiebre, cefalea, aunque tiene algunos más severos como trastornos cognitivos y conductuales, convulsiones, ataxias, etcétera. Y esta es una imagen de una toxoplasmosis.